engañar, pero estoy bastante sorprendido porque ha habido un artículo en el diario AS que me parece muy interesante. Han comparado la economía del Fútbol Club Barcelona con la economía del Real Madrid. Vaya repaso le ha metido Florentino Pérez. Comenzamos. Muy buenas a todos, bienvenidos, bienvenidas vikingos y vikingas a un nuevo vídeo. Y antes de pasar con ese artículo, que de verdad yo no sé, me estoy tocando por si tengo temperatura o algo y no, estoy bien. Y la verdad me ha parecido interesantísimo esta comparativa que ha hecho el diario AS sobre la economía del Real Madrid y la del FC Barcelona una vez presentadas las cuentas de uno y de otro, porque claro, hay gente en la Narnia profunda que ponen al mismo nivel al Real Madrid y al Barça, incluso ponen al Barça por encima del Real Madrid. Claro, luego la realidad pues te da con los datos en la cara, y vamos a leer ese artículo, pero antes de nada, permíteme, vikingo o vikinga, que te recuerde que todavía está activo ese sorteo de esa entrada para venirte conmigo a ver el partido entre el Real Madrid y el Nápoles, para ver ese partidazo de la Champions League, el mejor partido de la fase de grupos, y toquemos madera, podamos ver a Don Jude Bellingham, que yo es la primera vez que le voy a ver en persona, porque no le he visto ningún partido en vivo y me gustaría pues verlo en el Santiago Bernabéu, así que pues ya sabéis, tenéis ahí en el primer comentario fijado pues un enlace a ese sorteo y es muy sencillo participar. Ya sé que mucha gente no es de España y no podría ir al partido porque el sorteo es únicamente de la entrada, por lo tanto pues no os preocupéis, para la gente que seáis de fuera, que voy a intentar sortear algo para que podáis entrar todos en ese sorteo, pero pues es un sorteo de una entrada y yo creo que está muy bien y habrá muchos vikingos y vikingas que sean de España y que estén dispuestos a ir al partido, que puedan desplazarse a Madrid a ver ese partidazo del Real Madrid contra el Nápoles. Dicho esto, vamos a leer el artículo porque, de verdad, muy interesante. Las economías del Real Madrid y Barça a fondo. ¿Qué presupuesto tienen? ¿Quién ingresa más? ¿En qué gastan? ¿Cuánto deben? Bueno, si dicen lo que debe el FC Barcelona, deben hasta callarse. Los dos grandes clubes del fútbol español han sometido su situación económica a la aprobación de sus socios. Estas son algunas de las pinceladas de lo que encierran sus cuentas. Vamos a leerlo y vamos a intentar pues parar de vez en cuando para ir comentando según cada área, porque es un artículo bastante extenso y bastante interesante. Lo he dicho 700 veces que es interesante, pero es que es la verdad. Total, que Real Madrid, Barcelona son los dos clubes grandes del fútbol español, no solo en términos deportivos y de implantación social, también en el aspecto económico. Dos entidades de un tamaño descomunal, entre las dos sumaron 1.649 millones de euros de facturación en la temporada 2022-2023. Claro, y si sumas las Champions, pues tenemos 19, pero claro, uno tiene 14 y el otro 5. Una cifra combinadamente es equiparable al volumen anual de ventas de IKEA en España, que además de sus primeros equipos y sus canteras mantienen bajo sus paraguas secciones de fútbol femenino, baloncesto y en el caso del club azulgrana otras modalidades deportivas. Las dos entidades han presentado en las últimas semanas sus cuentas a sus socios en la Asamblea de Barcelona, que contó con la participación de poco más de un 10% de los compromisarios. Las cuentas de la Junta Directiva de Juan Lapuerta salieron adelante con la aprobación del 81,3% de los socios, 462 que votaron. El apoyo a Florentino Pérez de los socios representantes del Real Madrid fue abrumador, un 99,53%, solo 6 votos en contra y 6 abstenciones, casi 1.700 compromisarios, alrededor del 85% del censo participaron en la Asamblea Blanca. Primera cosa que hay que hacer un paréntesis y hablar claro, porque en el caso del Real Madrid aprueban las cuentas el más del 80% de los socios compromisarios y en el caso del FC Barcelona la aprueban un 10%. Solo un 10% de los que estaban citados a esa asamblea. Cuidado, porque no es lo mismo que te aprueben el 80% de los socios compromisarios a que te apruebe un mísero 10%. Lo que sigue a continuación es una síntesis comparativa de los detalles que encierran las cuentas de ambos clubes: ingresos, gastos, deuda, inversión en fútbol femenino y secciones, etc. Ingresos: el Madrid se impone en volumen y en socios y abonados, el Barça más por taquilla y amistosos. Joder, pues vaya tela. El Madrid tiene mayor volumen de negocio. El club blanco cerró la temporada 2022-2023 con 843 millones de euros de ingresos, una cifra que superó un 9,5% las propias expectativas del Real Madrid, que había presupuestado 769,6.
El Barça también rebasó sus previsiones presupuestarias, ingresó 795,9 millones de euros, un 3% más de lo que había proyectado. Los conceptos en los que ambas entidades desglosan sus cuentas hacen que sus fuentes de ingresos sean difíciles de comparar con detalle, pero algunas partidas sí se pueden enfrentar y otras se pueden inferir. Composición de las fuentes de ingresos ordinarios. Anda, y nos hacen dibujitos y todos, gráficos. Vamos a ver, el Madrid recaudó 45 millones de euros de taquilla en Liga y el Barça 53,8. Los ingresos por socios y abonados, en cambio, fueron superiores en el club blanco, 51,5 millones de euros, que en el club azulgrana, 44,9. El Madrid recaudó por amistosos 11,1 millones de euros, mientras que el Barcelona, que incluye en ese epígrafe otros conceptos, facturó 21,7. Al respecto, cabe indicar que el club blanco jugó 3 amistosos en la pretemporada 2022, mientras que los azulgrana disputaron 4 amistosos en gira, el Gamper, otro encuentro en el Camp Nou, otro en Olot, y en junio de 2023 viajaron hasta Tokio para enfrentarse al Vissel Kobe. En cuanto a los derechos de televisión, el Madrid y el Barça los contabilizan de diferente manera. El club blanco separa los ingresos por la Champions, 119,9 millones de euros, y el resto de los derechos televisivos, 186,8. Mientras que la entidad azulgrana reparte los ingresos de competiciones europeas en los apartados de retransmisiones y derechos de TV, 203,9, y comercialización y publicidad, 232,6. El total de taquilla, participación en competiciones y derechos de televisión asciende a 440,3 millones en las cuentas del Real Madrid y 340,2 en las del Barça. Pues como veis, ahí lo tienen desglosado, desglose de ingresos por taquilla, competiciones del Real Madrid, lo tiene todo desglosado. Digamos que las cuentas del Real Madrid pues está más detallado. El Real Madrid por lo menos no está explotando de más a los jugadores. Hace la gira por Estados Unidos, ya es un estrés que los jugadores se tengan que ir a hacer la pretemporada fuera, pero es cierto que es un volumen de negocio importante el que se abre en Estados Unidos, con esos partidos de la gira americana que se juegan entre clubes pues de cierto nivel. Ya no juegas contra equipos pues prácticamente que son amateur y que bueno, que sirven para coger ritmo en lo que se hacía antes, y ahora ya más es enfrentarte a equipos importantes y jugar en Estados Unidos para crecer el negocio. Ya es suficiente es eso como para llevarse, por ejemplo, como ha hecho el FC Barcelona, el equipo después de un partido a jugar a Japón contra el Vissel Kobe, y tienen que ir todos los jugadores del FC Barcelona. Yo sinceramente, si el Real Madrid se puede ahorrar ese tipo de historias, como va a hacer ahora el FC Barcelona, que se mete un viaje ahora para jugar con el América, yo entiendo que el Real Madrid pues pueda ir a otros sitios, a otras partes del mundo, pero es cierto que tiene que ser en su momento, en una pretemporada o algo así, porque si no, durante la temporada me parece criminal hacer eso, más que nada que luego te estás quejando de las lesiones, de que si es que Gavi se ha lesionado, mira cómo está el Madrid, y no ha tenido que hacer ese tipo de historias como ha hecho el FC Barcelona, de irte a jugar con el Vissel Kobe a mitad de temporada, pues imagínate. Los ingresos por patrocinios y licencias del Madrid llegaron hasta los 231,7 millones, y los de sponsorización del Barça fueron de 178 millones. En las cuentas blancas se pueden encontrar desglosados los ingresos de las tiendas, que generaron ventas por valor de 52,5 millones de euros. En su memoria, la entidad azulgrana recuerda que las ventas de sus derechos televisivos que efectuó en 2022, una de las famosas palancas, mermó un 25% sus ingresos en ese concepto. El Barça vendió el 25% de los derechos televisivos por 25 años, en 2 palancas que le reportaron 667 millones de euros. La temporada pasada dejó de ingresar alrededor de unos 60-70 millones de euros para cumplir con dichos acuerdos. Además, los importes finales fueron 23 millones inferiores a los presupuestados por la prematura eliminación del equipo masculino en la fase de grupos de la Champions. Gastos. En cuanto a gastos, vamos con los gastos porque ya hemos visto los ingresos. En cuanto a los gastos de operaciones, teniendo solo en cuenta el primer equipo de fútbol, los del Madrid fueron de 249,9 millones de euros y los del Barça de 117,2. Aunque en el caso de los azulgrana hay un apartado de otras actividades que no están clasificadas en ninguna sección del club, en las que se contabilizan 140 millones de euros. Bueno, los gastos totales del personal del Madrid para el fútbol masculino ascendieron a 408,4 millones de euros. Los del Barça para el primer equipo fueron de 625,7 millones de euros. A 30 de junio el Madrid tenía 1.072 empleados y el Barcelona 1.533. A lo mejor el problema no era solo Bartomeu, a lo mejor el problema es que el club más grande del mundo,
el club más grande de la historia, el más importante del fútbol, tiene apenas 1000 empleados, y un club como el Fútbol Club Barcelona, que está en la situación financiera en la que está, tiene 1500. O sea, claro, es que si estamos hablando así de que el Fútbol Club Barcelona tiene 1500 y el Real Madrid tiene 1000, pues ya se explican muchas cosas. Son 500 sueldos más que pagar en ese equipo. O sea, que es que, claro, es que luego decimos, no, es que este jugador, aparte de hacer mal las cosas en el mercado de fichaje con los sueldos de los jugadores, etcétera, tienen 500 empleados más. Y eso que han echado a un montón en Barcelona Televisión, en Barça TV, que lo cerraron. Pues imagínate cómo está el panorama allí, que tienen que tener austeridad y tienen 500 empleados más que el Real Madrid. Pues ahí, sinceramente, es que no es sostenible para esa empresa tener 500 trabajadores más que el club más grande de su sector. El club más grande de su sector es el Real Madrid. Por lo tanto, tendrás que reducir empleados. Y no, que metes más gasto, más gasto, más gasto. Pues así están. Coste de la plantilla. Los sueldos y salarios brutos de la plantilla deportiva inscribible en la liga fueron de 363,5 millones de euros en el caso del Barça y 309,5 en el Real Madrid. Fichajes. Una de las cuestiones más interesantes de la cuenta del Barça es que la entidad azulgrana desglosa las cantidades que a 30 de junio tenía pendientes de cobrar y de pagar por los fichajes. Así se puede ver que el Barça aún debía 39,3 millones de euros al City por el fichaje de Ferran Torres, 31,3 al Bayern por Lewandowski, 36 al Sevilla por Koundé, 62,3 al Leeds por Rapiña. También que esta temporada pagará los últimos 16 millones del fichaje de Frenkie Pimpón. El Barcelona tenía pendientes de pago 207,1 millones de euros, de los cuales 89,4 vencen a lo largo de esta temporada. Y tenía pendientes de cobrar 27,2 millones de euros, entre ellos casi 10 millones del Aston Villa por Coutinho. Las deudas del Madrid con otras entidades deportivas eran de 85,5 millones, de los cuales 59,6 vencen esta campaña. Las arcas madridistas tenían pendientes de recibir 71 millones de euros. El Real Madrid tendrá esta temporada 2023-2024 un presupuesto de ingresos para toda la entidad de 939,5 millones de euros. El primer equipo generará 909,9 millones de euros. En el Barça prevén unos ingresos de 773,9 millones de euros, de los cuales 565,1 corresponden al primer equipo. Y ahora puedes decir, ¿qué mal lo ha hecho Bartomeu? No, porque todo lo que está pendiente en cuanto a fichajes, quitando lo de Frenkie Pimpón, que es lo último que queda de Frenkie Pimpón, la mayoría son de fichajes hechos por Juan Lapuerta. Koundé, Lewandowski, Ferran Torres, todos esos jugadores son del Fútbol Club Barcelona. Y hay que pagar, ¿eh? Y son más de 200 kilos que hay que pagar. Eso es lo que debe el Fútbol Club Barcelona a otras entidades. El Real Madrid no está en esos números. Y tiene mejores números que el Fútbol Club Barcelona. El Real Madrid, pues bueno, es cierto que tendrá pendiente todavía pagos, pero hemos estado viendo como no es esas cantidades de las que se está hablando del Fútbol Club Barcelona. Todavía tienen pendientes muchos pagos y el presupuesto del Real Madrid pues se nota que está hecho más al detalle, no pone castillos en el aire. El del Fútbol Club Barcelona es que, de verdad, no. Esta gente parece que vive en otros tiempos, que vive por encima de sus posibilidades sin ninguna duda. Pero entiendo que tienes que seguir compitiendo, pero vivir por encima de tus posibilidades no te puede traer nada bueno. Vamos con el apartado de la deuda. Este apartado evidencia el abismo, la situación económica de ambas entidades. La deuda neta, resultado de la diferencia entre tesorería y deudores por traspasos respecto a saldos acreedores por inversiones, deuda bancaria y anticipos, del Madrid a 30 de junio era de menos 54 millones de euros. Es decir, le debe más dinero que las obligaciones que tiene con sus acreedores. En el Barça, la deuda neta ascendía a 552 millones de euros tras reducirse en 56 millones respecto a la temporada anterior. En ambos casos, no se tienen en cuenta los proyectos de remodelación de estadios. El nuevo Bernabéu, en el caso del Madrid, va a dedicar 1.170 millones de euros y en el del Espai Barça, en el caso de Azulgrana, 1.450 millones financiados. El patrimonio neto del Madrid es de 545,5 millones de euros y el del Barça de menos 516.000 euros. Bueno, es que el Barcelona tiene patrimonio neto negativo, menos 516.000 euros, eso es gravísimo. Al final, como vemos, la deuda neta de... No confundir deuda neta con patrimonio neto, no tiene nada que ver, ¿eh? Deuda neta quiere decir
pues eso, que en el caso del Real Madrid es menos 54 millones de euros, creo, que, o sea, es decir, que le deben más al Real Madrid de lo que debe él. Y en el caso del Barcelona, más de 500 millones de euros es lo que debe el Fútbol Club Barcelona, más de lo que le deben a él. Por lo tanto, tiene que pagar bastante de deudas el Fútbol Club Barcelona, y no lo entiendo, porque al final han ingresado de las palancas, pero ¿qué han hecho con eso de las palancas? Es que no lo entiendo, porque al final la deuda neta ha bajado en 56 millones de euros. Es que no entiendo qué están haciendo con ese dinero que están recibiendo, con esa liquidez, porque todavía deben dinero en fichajes. Otra cosa es que tú los fichajes, que no se suele hacer, los pagues a tocateja, que eso no suele ocurrir, y por lo tanto todavía deben dinero al Leeds, bueno, prácticamente la totalidad del fichaje, de Ferran Torres deben dinero, de Koundé deben dinero, o sea, deben dinero por todos lados, y claro, esto es gravísimo. O sea, como está la deuda del FC Barcelona, es que no es comparable con el Real Madrid. Lo comparas y queda en ridículo. Ahí estamos viendo la deuda neta del FC Barcelona. Estamos hablando de más de 500 millones de euros. Es una barbaridad. Resultado del ejercicio: el Madrid cerró la pasada campaña con un beneficio global de 11,8 millones de euros. Las cuentas del Barça arrojaron también beneficios de 303,7 millones. En el caso de los azulgrana procede de operaciones extraordinarias, los 398,9 de la plusvalía de la segunda palanca de Seed Street, por la que el Barcelona vendió el 15% de sus derechos televisivos durante 25 años, una transacción que les permitió no incurrir en pérdidas. El Barça tiene más socios y el Madrid con cupo muy codiciado. Claro, nos ha jodido si es socio todo Dios. El Barça tenía 144.846 socios a final de temporada. La cuota anual general es de 208 euros. Y los nuevos socios tienen que pagar por una cuota de alta también de 208. El Madrid tiene 93.872 socios que esta temporada pagarán una cuota anual de 164,11. Para ser nuevo socio del Real Madrid se requiere ser hijo o nieto de socio. Es que poner en comparación el Real Madrid y el Barcelona en este momento es que les deja en ridículo, y no solo en este momento, de aquí a 20 años pues seguirá siendo prácticamente una diferencia bastante grande, a no ser que el FC Barcelona haga las cosas muy bien. A lo mejor si tuviesen gente muy seria al frente, pues a lo mejor en 20 años pues pueden equipararse, pero es que tiene ya el 25% de los derechos audiovisuales a 25 años ya comprometidos. Por lo tanto es que en 25 años no creo que pueda competir con el Real Madrid, a no ser pues que haya una Superliga y ese 25% de derechos televisivos al Barcelona pues le supongan pues algo mínimo y suba sus presupuestos muchísimo, pero también lo hará el Real Madrid. Entonces al final me da la sensación de que es que comparar, ya hemos visto, comparar un equipo y otro es que no tiene sentido ninguno. Ahora mismo el Real Madrid pues es que económicamente, a nivel social, lógicamente a nivel social estamos muy por encima. No somos un equipo que ha pagado al vicepresidente en activo de los árbitros, pero es que me parecía muy interesante traerlo porque no solo vamos a estar haciendo coñas aquí, sino también pues ver este tipo de información, porque queda retratadísimo la gestión de Florentino Pérez y la gestión de Juan Lapuerta. Ahí estamos viendo cómo los fichajes, lo que os decía, no son cosas de Bartomeu y de herencia, porque les gusta mucho hablar de la herencia recibida, pero es que los que han recibido la herencia la están malgastando exactamente igual. O sea, están haciendo las mismas triquiñuelas, están haciendo exactamente lo mismo, están recortando, pero por otro lado pues tienen 1.500 empleados. Es que ha sido un resumen maravilloso. Y luego pues se gastan lo que se gastaron en una apuesta por el baloncesto para ganar la Euroliga. Apuestas ahí, y eso fue Juan Lapuerta también, apuestas ahí dinero y ves que tienes que recortar porque gana otra vez la Euroliga, papá. Y esto, como todo, llegas a Europa, presupuestas ir a cuartos de final y luego te quedas en la fase de grupos de la Champions. Es que al final es presupuestar y hacer castillos en el aire. El Real Madrid yo creo que lo lleva bastante más ordenado, es más serio haciendo este tipo de cuentas, y estamos viendo los resultados del Real Madrid, que puede permitirse perfectamente, aunque tiene que hacer un esfuerzo, traer un mega crack como Jude Bellingham, o al año que viene pues puede traer un mega crack, pero repito, no somos tampoco un equipo estado, y por lo tanto pues tendremos que ver cómo aumentar esos ingresos, que yo creo que con el Santiago Bernabéu, el nuevo Santiago Bernabéu a tope, yo creo que eso se va a conseguir. Y mientras el FC Barcelona haga mal las cosas, pues el Real Madrid aumentará la distancia entre un equipo y otro, porque el Real Madrid, pues sí, los derechos televisivos, es verdad que el 25% no lo tiene comprometido, pero el modelo de negocio de un campo y de otro no tiene absolutamente nada que ver, y el modelo de negocio a priori del Santiago Bernabéu
pues es mucho más beneficioso para el Real Madrid de lo que es el Espai Barça para el Fútbol Club Barcelona. Entonces, pues el horizonte para nosotros pinta muy bien, para ellos yo creo que no tanto. Os leo comentarios.